Estamos aquí en el campus de la Universidad de París-Nanterre, situado en una ciudad de las afueras de París, que ahora es París, de hecho el Gran París, como lo llaman aquí, y Nanterre. Y esta Universidad París-Nanterre alberga un centro no solamente de estudios iberoamericanos, sino un centro todavía más antiguo que se llama el Centro de Estudios Ecuatorianos, que va a celebrar el año que viene, en el 2025, sus 50 años de existencia oficial. Y digo existencia oficial, institucional, porque incluso había existido antes del año 75 como asociación entre docentes y estudiantes que venían del Ecuador, de diferentes países latinoamericanos también, pero que se habían encontrado aquí en este campus de Nanterre cuando la Sorbona abrió aquí otro espacio, un espacio después que se hizo bastante dinámico en nuevas teorías, en sociología, en filosofía. Pensamos en Ricoeur, en Balibar, por ejemplo, fueron aquí docentes. Pero esta asociación de estudiantes ecuatorianos dio lugar después al Centro de Estudios Ecuatorianos. Aquí pasaron muchos intelectuales del Ecuador, y pienso en particular a artistas y a pintores, cito a Guayasamín, pero vinieron muchos más a hablar aquí con los estudiantes y con los docentes. Entonces estamos siguiendo con una tradición que remonta a la década del 60, cuando apenas nació la Universidad de París-Nanterre. Y por fin tenemos aquí a Richard Pascal, también un hombre, no sé cómo describir su trayectoria, desde las artes plásticas, la pintura, también lo dice él mismo como turista, pero un turismo muy destacado en el ámbito cultural, y un trabajo también de mediación cultural con diferentes artistas, entre los cuales el mismo Dalí. Sobre ese tema volveremos. Y Chagall también, desde luego. Disculpa el olvido. En la ópera de París-Chagall, precisamente. Pasamos a otro ambiente, esta vez a la pintura. Pero quisiera primero hacer una pregunta, sí. Porque aquí evocas a Dalí, también a Chagall, a tu trabajo en la ópera y también a tu propia labor de artista, de pintor. Tiene un taller en Montparnasse hoy en día, donde sigues creando, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu vinculación entonces con América Latina? Primera pregunta. ¿Y cómo esta vinculación pudo influir en tu pintura? Bueno, me llamo Richard Pascal. Perdón, disculpe para mi pobre español, que nunca lo aprendí. Bueno, encontré el mundo hispánico a Granada. Yo vengo de Bretaña, y mi primer viaje, llegando a París en 1958, fui para Granada, de Aventón, así. Y la primera persona que encontré fue un gitano de mi edad, de 18. Y bueno, volvimos muy amigos. Y empecé a tocar guitarra. Aprendí la guitarra flamenca. Todavía sigo. Y bueno, después yo no sabía nada de español. Bueno, yo cogía unas palabras así, con muchas equivocaciones. Y después empecé a pintar en un taller en Montparnasse, 2 años. Y fui a la guerra, 2 años en Algeria. Y después entré en la Comedia Francesa para pintar la escenografía con un patrón, el maître d'œuvre, Roland Bierge, el pintor. Y un día el Estado le ofreció pintar
el techo de la Ópera de París de Marc Chagall. Entonces éramos un grupo de 3 pintores, el maître d'œuvre y 2 asistentes. Pero todos creen que Chagall pintó solo, como Michelangelo, pero Michelangelo nunca pintó solo, había un grupo, asistentes, así hicimos. Bueno, y lo hicimos en 7 meses, 7 meses. ¿Por qué? La ópera no podía cerrar, porque si cierran por 7 o 8 un año, le van a perder dinero. Y el techo empezó, la pintura empezó el mes de febrero y terminamos el mes de julio. Y fue pegado el mes de agosto. Entonces, el 13 de septiembre, el público no sabía lo que había arriba, encima, porque había un velón. Y el techo de Chagall y el techo original de Jules Eugène Leneveu. Así, por el mismo precio de la Traviata, el público tenía 3 techos. Porque Chagall estaba en Estados Unidos para el vidrio de United Nations. Y él quería que estaría a París el 24 de septiembre para la inauguración. Entonces, la ópera era como abrí con la Traviata el 13 de septiembre. Y él no quería que la gente vea su techo antes de estar. Sí. Bueno, pero una vez que Chagall, de la inauguración, Chagall nos expulsa, ¿cómo dice? Sí. Nos expulsó el grupo de 3. Hasta la fecha, hasta hoy, nadie sepa cómo fue pintado el techo de la Ópera de París. Nadie. Bueno, salvo que yo escribí todo. Y este año va a aparecer el libro de la historia. No es la maqueta. Así. Y 64 años después, Chagall no era muy simpático. Era el genio solito. ¿Cómo hacer? Él tenía 77 años, no pudo hacerlo solo. Cuando empezó a pintar, todo estaba arreglado, todo estaba pintado. Él puso su pata, como se dice ya. Bueno, después, al final, había una fotógrafa, 2 fotógrafos, Isis, muy conocidos, amigos de Chagall, y también Hélène Jambreau, muy buena fotógrafa. Y me dijo, bueno, Richard, tengo un amigo que se llama Robert Deschamps, él es el fotógrafo de Salvador Dalí, y él necesita un asistente. Así me volví yo como asistente de Robert Deschamps. Y él murió, hace 10 años. Y un día me ofreció, a participar a este libro. De Dalí sabemos todo, aparte que los objetos no se sabe que muy poco. Y hicimos el libro de los objetos de Dalí. Dalí no era un escultor, era un pintor de genio. Dalí era muy simpático y era muy culto, sabía de todo. Y su esposa también, Gala, era una rusa y hablaba ruso, inglés, francés, italiano, español y catalán. Era una señora muy brava. Él se casó, Dalí se casó en el 14, al ayuntamiento, a la mairie du 14. En París, en el barrio 14. Sí. Y bueno, para el centenario de Dalí hicimos este libro. Yo hice todos los textos, ¿ya? Porque Dalí era pintor, pero los objetos nos hablan de su ¿cómo decir? De su manera de trabajar. Sí, le da muchas explicaciones, pero nadie sabía cómo hacer. Yo leí todo
lo que leía Dalí, en español, en inglés, en ruso y todo lo que puedo entender. Porque mi trabajo también era guía internacional de turismo y pintor. Pinté desde mi juventud. Todos los países pinté con cuadernitos o también pastel y acuarelas. Empecé a pintar acuarelas a México, donde viví un año. Y encontré a David Alfaro Siqueiros, el pintor, y me propuso trabajar con él, pero yo no sabía nada con el poliformo, usted sabe de qué se trata. Me invitó a su casa en Cuernavaca, era muy, muy simpático el señor Siqueiros. Así, bueno, sigue hasta el 2001 para hacer el libro. Y ya me jubilé y ahora soy un bello hombre, muy viejo de casi 84. Pero sigo pintando muy alerta y tocando guitarra también. La guitarra, el recuerdo de la juventud en Granada. Sí. Y yo tengo una pregunta sobre precisamente su experiencia con Siqueiros y cómo usted vio el trabajo de aquel pintor. Dice que cuando lo conoció sabía muy poco de él. Nada. Y entonces, ¿qué le llamó la atención? Es siempre interesante tener la mirada de un especialista, cómo usted interpretó esta obra desde su experiencia de pintor y después de haber trabajado con Dalí y con Chagall. Muchas cosas. Son muchas. ¿Cómo encontré Siqueiros en un prado frente al músico de antropología? Había un filósofo yaqui, bueno, me perdí su nombre, pero ya existe. Y me dijo, bueno, joven, güerito, porque era muy rubio, güerito, vamos a casa de Siqueiros, si quieres. ¿Cómo no? Vamos, porque en esta época México era muy abierto, con una onda de cultura increíble. Íbamos por el cine expresionista de los alemanes, yo vi muchas cosas. ¿Cómo fui a México? Aquí, a la comedia francesa, era figurante y como a la ópera también, a las óperas. Encontré un mexicano que era figurante como yo, y me dijo un día, bueno, regreso a mi país, ven, te invito a mi casa. Fui por un año, en 1968, la semana que sigaba la matanza de 3 culturas. Vi cosas increíbles, con el presidente Díaz Ordaz. Los estudiantes escribieron las paredes, Díaz de hambre, Ordaz de matar, algo así. Y la columna de la paz, botaron pintura roja desde arriba del 7º piso como sangre, la paloma de la paz. La paloma de la paz. Sí. Y después ya regresé muchas veces a México, a Cuba, que conozco muy bien, y también a América, África, hasta el Transiberiano. Hice muchos viajes, pero yo tenía un ojo del lado, no como un turista que ven así, no, pero yo estudié muchas cosas. En Rusia yo vi la URSS, la Unión Soviética, y después el cambio. China también. Para mí China era un país de campesinos de 1 millar de habitantes. Y ahora hay torres increíbles. Por ejemplo, una ciudad como Chongqing, habían 5 millones de habitantes. Ahora, una sola ciudad, la más grande del mundo, es grande como toda Austria o Suiza. 30 millones de habitantes. ¿Ves? Así es. Bueno, ya creo que terminé la presentación. Habrá mucho que decir, pero perdón. Sí, teníamos aquí la... Sí, bueno. Quisiera que... Exacto. Mira. Este comentario, por favor. Bueno, es el techo
mi trabajo. Sí. Yo tenía 23 años y mi trabajo sobre el techo era hacer el reporte del diseño de Chagall. ¿Cómo hicimos? Primero, habían 3 pinturas de tamaño de 1 metro y un laboratorio especializado hizo enlargement, alargamiento, ¿cómo se dice? Expansión del Sí, expansión, ¿no? Y a tamaño real. Y mi trabajo era hacer, a ver, una foto aquí, hacer pequeña foto, no, aquí, aquí, hacer copias a calca, así, puede pasarlo. Y el reporte sobre la tela, como una técnica antigua, menos, todas como las señoras lo hacen, como una rueda, una pequeña rueda, ¿usted se acuerda? ¿No? Para hacer patrones, en francés on dit des patrons, ¿no? Y con polvo negro, así, entre los pequeños como hoyos, así, y después con como una brosse, un pincel, yo hacía el trazado y después mi maestro con el otro asistente lo pintaron. Yo no tocaba la pintura, solo el diseño, el trazo. Es como la partitura. Sí. Claro. Sí. Y trabajamos como 7 meses, ya como expliqué, en el Museo de Gobelin, porque necesitábamos un taller bastante grande y con una cosa muy especial. Primero trabajamos al suelo, como la comedia francesa, pero cuando vino Chagall, usted conoce le Gobelin, es una manufactura de tapicería, ¿cómo se llama? Los gobelines. Los gobelines. Eso en español. Ellos, sí, los gobelines, son sostenidos con de barras de metal, metálicas. Sí. Sí. Y quitamos las tapicerías, los gobelines, para colgar los pedazos. Habían 24, cada uno colgados para que Chagall pudiera pintar después de nuestra pintura. No queríamos hacer un falso Chagall, no, era preparar los fondos así. Y él ayudaba su ADN, como se dice, así. Y el mes de julio, el 7 de julio fue el cumpleaños de Chagall y estaba terminado el techo. Se necesita 1 mes para colgarlo en su lugar, ¿ves? Aquí son vintages, si pueden ver, ¿eh? Sí, son fotógrafos de la época. Se ve ¿Quiénes la hija. están? Aquí hay 3 personas. ¿Quiénes están? Soy yo, ¿está? Chagall. No, el maestro El maestro con el que iban a y trabajar. sus 2 asistentes. Oh, pero Chagall. este sí que es Chagall. Chagall, sí. Con el- Es cuando subieron con el andamio al interior. Sí, es el Gobelin. Sí, Impresionante. sí, soy yo en blanco. Sí, sí. Y Extraordinario. presentaron, Aquí están las partes, sí. sí, en la escena de la ópera primero, ¿no? Es la fabricación del techo de plástico. Fue construido en Normandía, en un fabricante de barcos, ¿ves? Porque era un plástico especial, no inflamable. Es ¿En esta? Qué interesante. el aniversario, es mi maestro, Chagall, su nieta, uno de sus 2 nietas, y es el Bernard Antonios, el esposo de la nieta de Charles de Gaulle, Oh. que entró al Panteón. Ok. Sí. Increíble. Y también el maestro. Chagall, sí. Esas fotografías son de Hélène Jambreau,
porque había una lucha entre los dos. Chagall no quería que nos veamos sobre las fotos. Y sí, nos alargamos, dice, ponte al lado. Ella fotografó todo el enjambre y por eso sabemos todo, gracias a mis archivos también y los archivos de mi patrón que Y murió. la importancia de preservar los archivos, Sí, como sí, los dos vemos sí. la importancia de la preservación eso- de la investigación. Sí, porque nadie sepa cómo fue pintado, casi nadie. Todos creen que es Chagall. Bueno, llegó un día, voy a pintar el techo de la ópera, según la pregunta, selon le désir de Malraux, el deseo de Malraux. Con champán se pinta mejor. Seguramente. No, porque era el cumpleaños de Chagall ese día. Y ahora hay muchas historias. Por ejemplo, usted conoce Peleas en Mélisande. Hay en una parte del techo, perdón si soy demasiado largo. No, por favor, tómese el tiempo que considere. A ver, usted conoce la historia del tema de Peleas en Mélisande. Golot y Peleas son medio hermanos, ¿no? Y Golot está casado con Mélisande y tiene un hijo de otra señora. Y Golot está celoso de su medio hermano que cree que drague, como dice, que Quiere seducir. quiere seducir, sí, a Mélisande. Y dijo que a su hijo, te voy a subir hasta la ventana para que veas, dígame lo que veas. Es todo, pero para la leyenda es Malraux. A ver, es André Malraux. Es una leyenda, mira, aquí está, bebé. Pero no tiene nada que ver con Malraux, pero todos piensan que es Malraux, pero no tiene nada que ver. Yo conozco bien la ópera porque soy un especialista de ópera, vi tantos óperas, pero no tiene nada que ver con Malraux. ¿Y cómo decirlo que no es verdad? Todos los historianos de ópera, la biblioteca, no dicen, sí, todos dicen que es Malraux, pero no lo es Iñol. Mira, la leyenda. Y ahora, el comité Chagall me observa, porque teman que escribí algo, pero ya está. Excelente. Antes del fin del año va a publicar. Y hay que conservar estos Sí, archivos. claro que sí. Eternamente. Ya, muy bien. Pero Caravaggio ya cuenta, ¿Cómo? que ningún maestro hacía las obras del solo. Sí, Y sí. eso, Es normal. yo creo Rembrandt, que Rubens, hay que ser todo. ingenuos para creer que Chagall ha hecho Sí, eso. sí, sí. Es imposible. Era un equipo. Usted sabe que se dicen que es una fresca. No es un fresco, es una pintura a óleo, nada más. Para hacer un fresco es en el medio la humedad. Usted sabe cómo es que es un fresco. Y necesitan muchos asistentes, porque necesitan una temperatura, ¿cuál? Muy determinada, ni demasiado seco, seca la temperatura, ni demasiado mojada, ¿ves? Entonces, él pintaba rápido, Michelangelo, pero la preparación era muy lenta, ¿ves? Todos dicen que es un fresco, no, es una pintura gigante, a óleo, ¿ves? Bueno, ojalá que me entiendes. Sí, Si no me ayuda. Muchísimas gracias. Un ratito, volviendo a lo de la poesía directa y lo que yo veo, escucho y todo eso. Aquí tengo un mensaje que mandó Mónica, que eso ya lo podía yo incluso incluir en un poema, que dice: por favor vengan, no quiero morir joven y virgen. Además, tenemos que seguir trabajando en el manifiesto de la fornicación poética. Ese sería el poema. Pero no es mi creación, es de Mónica, pero
como yo siempre me he basado en lo que escucho, en lo que veo, soy muy curioso, por eso viajo mucho y capto así cosas. Esto, por ejemplo, me acabo de dar en este momento cuenta, porque yo iba a decir que entre los tres creamos el manifiesto de la fornicación poética, así que... Entre incluso los 5. Exactamente. Bueno. Sí, hay una fornicación poética, por decirlo así. Bueno, entonces esto me parece interesante. Por favor, vengan. No quiero morir joven y virgen. Además, tenemos que seguir trabajando en el manifiesto de la fornicación poética. Es bonito. Un poema. Entonces, a lo mejor, y para concluir esta charla, y antes de dar a Antonio la palabra para una conclusión, ¿no? Estamos abriendo esta pista de un manifiesto de la fornicación poética, y hay muchos cuerpos en estas poesías, así que invitamos a la audiencia para una segunda parte muy próxima, a lo mejor en la Nacional, y te dejo la palabra, Antonio. ¿Puedo decir algo? Sí. Que sigue la fornicación. Cuando joven, yo tenía 17, teníamos muchos modelos joven, más maduros, y un día vino un hombre muy viejo, y no posaba desnudo, porque tan viejo. Y un día nos dijo, me llamo Libero Nardone, yo era el modelo de Augusto Rodin para el beso. Wow. Cada vez que cuando lo veo me emociona mucho. Él tenía 18 años. Cuando fue modelo para Augusto Rodin, y eso fue en 1959, tenía casi 90 años. Muy Eso, bien. Ese instante, ese momento de un ser humano es lo que nos pasa tan fugaz. Sí. Y esas vivencias a mí me pasan personajes tan veloces, pero que marcan y hace que nos inspiran a la poesía, al arte. Son estas ráfagas de tiempo veloz. Y ahora vivo cerca de la casa donde viví como el esposo de Frida Kahlo, de Rivera. Sí, Yo vivo cerca y viví 11 años allá. Rue de Départ, sí. Bueno, pues este encuentro ha sido muy emocionante, muy importante para mí también, para todos nosotros, pero para mí desde el punto de vista que me estás preguntando sobre la Nacional, porque precisamente ahora estamos haciendo una asociación cultural que va a incluir a todos los países de habla hispana, y bueno, estamos fomentando el español como un idioma, pues que ya no es un idioma de migrantes, sino un idioma que ya se habla en la sociedad norteamericana de una manera ya social e integrado en la vida de los negocios y de la vida cotidiana. Ya pues contamos con 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, que ya es una cantidad respetable. Bueno, pues con todo esto estamos ahora intentando construir pues, la Casa de las Américas, precisamente con sede nacional, mientras que no tengamos otras sedes, mientras que no tengamos las subvenciones adecuadas, o sea, necesarias para tener una casa propia, ¿no? Y en esa asociación que estamos haciendo, pues queremos meter a todos los artistas, novelistas, intelectuales, filósofos, políticos. Es una asociación muy amplia con todas nuestras comunidades, para dedicarnos especialmente a lo que es la cultura y el cine y el arte de todos los países hispanos. Queremos crear nuestro propio Hollywood, que podemos hacerlo, porque estamos hablando de 20 naciones. Entonces, pues esto es muy interesante. Esta reunión para mí ha sido fundamental, es un motor impulsor para seguir adelante con todo este proyecto. Así que la verdad es que estoy muy contento de haber estado aquí con todos ustedes, y les invito a que también pronto que puedan ir a Nueva York a participar en nuestros proyectos y en nuestros eventos en esta dirección.
Así que muchas gracias, estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, vieron cómo nació un comienzo, digo un comienzo porque va a seguir en Nueva York y con la Nacional, un comienzo de manifiesto de fornicación poética. A lo mejor podría ser un folletín por entrega.